Saludos nuevamente. Vamos a comenzar nuestro video número 40 y continuamos donde nos quedamos en el video anterior. Todavía estamos analizando la mayor parte de información obtenida de Hendrickson. Así que estamos ahorita en el punto número 9. Hendrickson nos dice que en esa época el emperador era Nerón y de sus actividades de Nerón en la historia universal ya sabemos las crueldades que él realizó. Si acaso no la sabemos, bueno, la investigamos posteriormente, no la voy a explicar en estos momentos, se llevaría mucho más tiempo. También Hendrickson nos dice que Filipos era reconocido como un gran centro comercial. Ahora, si se entraba por el mar Egeo, los barcos entraban por el mar Egeo, se desembarcaban y después se transportaba la mercancía a Filipos. Y de Filipos se distribuía para otros lugares cercanos a Filipos o lejanos a Filipos. Así que por eso el autor menciona que era un centro comercial, un centro de almacenamiento de los productos que se importaban desde Egipto, desde otros lugares, para Europa y pasaban precisamente a ese lugar para dejar sus cargas, volver a cargar más y seguir sus viajes, esos barcos mercantes. El punto 11, en el capítulo 16 de Hechos, en el verso 13, se lo voy a leer, Hechos 13, verso 16, donde se menciona algo importante. Ok, dice así, capítulo 16, verso 13, me equivoqué, dice, y un día de reposo, dice el texto, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahorita voy a explicar algo más acerca de esto, porque es interesante lo que Pablo está diciendo ahí, que se salió. Miren, en la ciudad había dos puertas. La puerta de entrada por la parte oriental era la puerta Crénides, y cruzaba el camino por el medio de la ciudad, y luego salía otra puerta hacia afuera, hacia el oeste, y era la puerta de la Odisea. Digo, de la Odisea, me recordé el nombre, de la Odisea, no, bueno, ahorita recuerdo cuál era el nombre de esa puerta. No sé si la habré escrito o no la escribí en mis notas, pero no creo. Ah, sí, la puerta de Neápolis. Bueno, entonces, el río Gangites, hagan de cuenta que está a un lado, la ciudad está situada a un lado de Filipos, y se tiene que, antes de llegar a Filipos, desembarcando en la costa del mar Egeo y subiendo hacia Filipos, antes de entrar a Filipos hay que atravesar el río Gangites, o también conocido como río Gangas. Ustedes pueden introducirse a su buscador en su computadora o en su celular y van a encontrar acerca de este río Gangites o Gangas. Más o menos, dice el autor, que hay 14 kilómetros desde Filipos hasta Neápolis, que es la siguiente ciudad. Y Pablo fundó la iglesia en el año 51 después de Cristo, así dice Hendrickson. Posiblemente otros autores difieran, pero no importa. Recuerden que solamente es información para nosotros, para tener una mayor idea de esta congregación de Filipos. Pablo la visitó en el otoño del 57, o sea, si la fundó en el año 51, entonces Pablo regresó en el otoño del 57, según Hendrickson. Estuvo en ese lugar, después se siguió su viaje y volvió a regresar en la primavera del 58, más o menos un año y unos cuantos meses después. Y según el libro de los Hechos, capítulo 20, del 1 al 6, déjenme darle una lectura a Hechos 20, del 1 al 6, para que tengamos esa información en nuestra mente. Hechos 20, del 1 al 6, se lo leo. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, es su retorno. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, viene Pablo
viajando desde el oeste, desde el este, llega a Filipos, de Filipos baja a Grecia. En Grecia va a estar más o menos un año, eso fue en el otoño del 57, llegó y bajó a Grecia. Está un año más o menos en Atenas o en las áreas circunvecinas y viendo acechanzas de los judíos, no regresó por mar, sino que se regresó nuevamente por tierra hacia Filipas en la primavera del 58. Más información ustedes pueden buscarla en los diccionarios o en los mismos comentarios. Recuerden que esto es algo nada más como ejercicio para que conozcamos un poco más de Filipos. ¿Qué más tenemos de Filipos? Bueno, de Filipenses. Lidia. Lidia, según el libro de Hechos 16:14, vamos a ver aquí Hechos 16:14, y vamos a encontrar aquí secciones de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y bueno, el verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Déjame ampliar un poco este comentario. Entonces Lidia, en Hechos 16:14 se nos menciona que va a ser parte de la primera congregación que se va a fundar ahí en Filipos. Según el párrafo que acabamos de leer, 16:14 hasta el versículo 14, 15 y 16, Lidia es una empresaria, una comerciante de un producto. El texto dice que púrpura, y la púrpura se obtiene de un marisco. Cuando decimos un marisco, es un animal, vamos a decir que machacan las conchas, una especie de conchas las machacan, y de esa concha extraen la púrpura. Y una sola gota de esa tinta es muy valiosa. Así que entendemos que ella es una empresaria, debe de tener más empleados, más trabajadores, debe ser una mujer rica según el párrafo, puesto que fue participativa con Pablo y muy colaboradora. En Tiatira se produjo esa tinta, se convirtió ella y su familia, y era una mujer muy generosa, puesto que en el versículo 15, Hechos 16, verso 15, se menciona que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, pasen, dice, a mi casa y quédense, y nos obligó a quedarnos. Y el comentario que quiero añadir es lo siguiente, miren, la frase que usa Pablo cuando dice que fue al río donde se reunían las mujeres, él usa una palabra que es la palabra proseuché. Y proseuché significa lugar de reunión religioso. Pero curiosamente, estamos hablando de lugar de reunión religioso, pero para mujeres. No es que fuera exactamente una sinagoga, porque la palabra sinagogue significa precisamente lugar de reunión donde los varones toman la autoridad y los varones son los que enseñan. Entonces, esta frase proseuché ha despertado, vamos a decir, comentarios como los siguientes. Recuerden, estoy leyendo Hendriksen y estamos comentando esto. El comentario es el siguiente, que en la ausencia de varones que fueran personas atentas a las cuestiones religiosas, había mujeres. Y Pablo, sabiendo que existe ese lugar, si se me permite usar la sinagoga de las mujeres, pero él usó la palabra proseuché, significa entonces que en aquel tiempo debió de haber existido también grupos de mujeres que eran más abundantes que los grupos de los hombres. En otras palabras, yo no sé en la congregación donde usted esté si ya es cristiano o si usted no es cristiano, bueno, de todos modos, pero entendamos esto. La mayoría, si no es que todas, la mayoría de las congregaciones que conozco, que he visitado, que he visto, déjenme decirles que la mayoría de los miembros de cada congregación son mujeres y la minoría son varones. ¿No les parece extraño eso, que las mujeres sean más abiertas al cristianismo? ¿Que las mujeres sean más colaboradoras, más cooperadoras? Revise usted su congregación, donde usted se reúne, y cuente el número de miembros que existen en cualquier domingo o cualquier miércoles. Y si no me equivoco, o a menos que sea la excepción, va a haber mayor número de mujeres que de varones. Es un comentario que solamente es para que lo tome usted en consideración, no es que sea una regla,
Pero parece curioso que Pablo haya usado la palabra precisamente proseuché cuando dice en el texto de Hechos que salió a donde se reunían las mujeres al río, a cierto lugar cerca del río. Y que realmente las sinagogas tienen que estar dentro de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad. El historiador dice que posteriormente la población fue creciendo en Filipos, y entonces las nuevas, la gente que fue llegando, hagan de cuenta que desbordó. La calle principal atravesaba la ciudad, había muros. Recuerden que las ciudades antiguas tenían costumbres de construir muros alrededor. Así que por una parte del muro estaba la puerta de Crénides, o sea, en la parte este, oriental, estaba la puerta de Crénides, y en la parte oeste estaba la puerta de Neápolis, o sea que continuaba hacia Neápolis, esa carretera o ese camino que después se va a llamar la vía Ignacia, la vía Egnatia. Bien, Lidia es considerada, ya mencioné esto, vendedora de púrpura. Ya leímos en Hechos 16:14. Ya dije de dónde se obtiene esa tinta. Es una mujer muy generosa, obligó a los evangelistas a que se quedaran y que posaran con ella. Luego hay otro punto más que Hendrik se menciona y que por supuesto lo entendemos. Existe la mujer que tiene el espíritu de adivinación. Esa muchacha con el espíritu de adivinación, dicen los lugareños y los comentaristas dicen que según ellos ella era una pitonisa. Y déjenme explicarles eso de la pitonisa. Los historiadores, la gente que conoce más que nosotros, nos dice que en el monte Parnaso, en Corinto, existía una serpiente grande. Sabemos, por ejemplo, que en el Amazonas hay unas serpientes gigantescas, muy grandes, las anacondas. Y aquí se menciona, o la historia menciona, que en cierto lugar en Corinto, en el monte Parnaso, existía una serpiente que, de acuerdo a la mitología griega, estaba al pie de la montaña Parnaso, en el Golfo de Corinto. Bueno, había ahí un lugar, y ahí existía esa víbora, esa culebra. Y que los lugareños, cuando la consideraban un dios, y le ofrecían sacrificio, y por supuesto también tenía sacerdotisas. Con el paso de los siglos, de los años, las mujeres sacerdotisas de la serpiente Pitón se les llegó a conocer como pitonisas o mujeres adivinas. Por eso el párrafo que entendemos de la mujer poseída, que era una adivina, entendemos que tenía características de esa naturaleza. El texto nada más nos dice que era adivina, y por lo tanto entendemos, dice Hendriksen, que la palabra pitonisa es un sinónimo de una persona que adivina. Bueno, no tengo más para escribir, pero déjenme seguir más explicando hasta completar los minutos del video, aproximadamente unos 20 minutos. En el punto 17 encontramos lo siguiente. Pablo expulsó a ese espíritu malo. Vamos a leer otra vez en Hechos capítulo 16, verso 18. Lo leemos, Hechos 16, verso 18, y encontramos la sección precisamente donde hay la expulsión de ese espíritu maligno. 16, verso 18. Desde el 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas y compañeros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, entendemos que Lucas debió haberse salvado, y los trajeron al foro ante las autoridades. Con esto me quedo para ampliar el comentario después, porque algunos comentaristas mencionan que Lucas no lo tocaron porque Lucas debió haber sido griego. Así que entonces nada más tocaron a los otros dos, y Lucas después en su narrativa de Hechos nos dice que él se quedó mientras Pablo siguió su viaje. Bueno, después será comentario de otra naturaleza esta cuestión. Así que la muchacha tenía el espíritu de Pitón. Y Pitón, otra vez, como mencionamos,
la serpiente que estaba en el monte Parnaso, en el Golfo de Corinto. Y lo que hizo Pablo fue expulsar el espíritu malo. ¿Qué cosa sucedió, verso 19, con los patrones de esta muchacha? El texto dice que se enojaron y que por lo tanto Pablo y Silas fueron arrestados y fueron traídos al foro para tener un juicio sumario. También se puede usar la palabra el ágora, que creo que es realmente lo que aparece, la palabra ágora en esta sección. En el punto 18, que es el versículo 20, sucedió lo siguiente. Fueron acusados de ser judíos. Esto nos dice Hendrickson. Déjeme leer otra vez. Hechos 16, verso 20, para que veamos esto. Dice el verso 20. Estoy en Corintios. En Hechos 16, capítulo 16, versículo 20. Aquí estoy. Hechos 16, verso 20. Dice el texto 20. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Cuando en el verso 20 se menciona que son judíos y los que los van acusando, recuerden que son personas influyentes, son soldados influyentes, son funcionarios importantes. Los judíos que ahí existían debieron de haber, cuando decimos los judíos que ahí existían, que también pudieron haber sido gente importante, los judíos de la sinagoga, que posiblemente fueron convencidos por los judaizantes que venían desde Galacia. Recuerden, es una opinión nada más. Entonces ellos dijeron que lo que estaba sucediendo en el verso 20, y lo que sucedió después fue que fueron golpeados. Verso 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23, fueron encarcelados. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y cuando hablamos de ese tratamiento, en el verso 24 nos menciona cómo los aseguraron las manos y los pies, las muñecas, entendemos, fueron sujetados en el cepo, dice el texto 24, y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, entonces ya tenemos aquí algo que sucedió en Filipos, y todo esto fue ilegal, no fue correctamente manejado. Pablo, ahí se mencionan, los siguientes versículos van a mencionar lo que van a estar haciendo él, pero va a ser tema de otro video. Voy a suspender entonces aquí. Ya vamos en el punto número 18, donde Pablo, Silas son encarcelados, son golpeados, son encerrados y son amarrados de las muñecas y de los pies en el cepo. En el siguiente video vamos a continuar viendo estos aspectos que Hendrickson nos presenta y los toma desde luego del libro de los Hechos. Tenga usted bendiciones. Nos miramos en el siguiente video. Que la pase bien.